Una multimillonaria estaba sentada sola en su silla de ruedas. Frente a ella había un pequeño pastel de cumpleaños intacto. De pronto la puerta se abrió de golpe y un padre negro y su pequeña hija entraron al café. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la niña caminó directamente hacia la mesa de la multimillonaria y susurró: «Nadie debería estar solo en su cumpleaños». Entonces, ocurrió algo increíble. Allí mismo, en medio del café, el padre y la hija empezaron a cantar Happy Birthday, desafinados pero llenos de calidez. Por primera vez en años, la multimillonaria sintió cómo algo se abría dentro de su corazón, y lo que ocurrió después cambiaría para siempre la vida de los tres. Antes de continuar, cuéntanos qué hora es y desde dónde nos estás viendo. Suscríbete y prepárate porque mañana tengo algo muy especial para ti. La lluvia caía con fuerza sobre Seattle aquella tarde de noviembre. Era el tipo de aguacero implacable que convertía las calles de la ciudad en ríos grises y hacía que el mundo pareciera más pequeño, más silencioso, como si todos se hubieran retirado a sus propios rincones privados de soledad. Dentro del Daily Grind Café en Pine Street, las ventanas estaban empañadas por la condensación y el aire olía a granos de café tostados y canela. Eleanor Hart estaba sentada sola en una mesa del rincón, su silla de ruedas colocada cuidadosamente junto al gastado asiento de cuero. Cumplía 32 años ese día, aunque se sentía antigua como si el accidente de hacía 2 años la hubiera envejecido de formas que no tenían nada que ver con el tiempo. Su cabello castaño rojizo caía en ondas húmedas sobre sus hombros. Había llegado allí por sí misma bajo la lluvia, porque su conductor había llamado para decir que estaba enfermo y ella había sido demasiado orgullosa para pedir ayuda a alguien más. Frente a ella había un pequeño pastel de chocolate con glaseado pálido de mantequilla. El barista había escrito «Feliz cumpleaños» en cursiva temblorosa sobre la parte superior, cuando Eleanor mencionó en voz baja que era su cumpleaños. Sin velas, sin canciones, sin nadie esperándola en casa. Eleanor pasó un dedo por el borde del plato y pensó en su madre. Sarah Hart habría estado allí insistiendo en que compartieran historias y rieran hasta la hora de cierre, haciéndola sentir vista, amada e importante. Pero su madre había muerto hacía 18 meses, 6 meses después del accidente, cuando Eleanor aún estaba en el hospital de rehabilitación, aprendiendo a manejar un cuerpo que ya no obedecía sus órdenes. Sarah había sido el ancla de Eleanor en aquellos días oscuros, visitándola cada día, tomándole la mano durante las dolorosas sesiones de terapia física, negándose a permitir que su hija se rindiera, incluso cuando Eleanor se lo suplicaba. Y luego, un martes cualquiera por la mañana, Sarah sufrió un derrame cerebral masivo mientras dormía, y se fue antes de que llegara la ambulancia. Rápido, misericordioso, pero devastadoramente definitivo. El padre de Eleanor, William Hart, fundador y CEO de Hart Technologies, estaba en algún lugar sobre el Océano Pacífico volando a Tokio para una reunión de fusión que había considerado demasiado importante, como para posponer incluso por el cumpleaños de su hija. Había enviado flores rosas caras e impersonales, entregadas por un servicio con una tarjeta que decía: «Feliz cumpleaños, Eleanor. Lamento no poder estar allí. Papá». Eleanor había dejado de esperar que él apareciera hacía años. Miró fijamente el pastel y sintió el peso familiar de la soledad presionándole el pecho. El accidente le había robado la movilidad, o la mayor parte. Los médicos lo llamaban lesión medular incompleta, lo que significaba que los nervios de su columna baja estaban dañados pero no completamente seccionados. Podía sentir presión, a veces dolor, ocasionalmente, incluso alguna sensación en las piernas, pero el movimiento controlado seguía siendo esquivo, poco fiable. Algunos días podía mover los dedos de los pies. Otros días, nada. La silla de ruedas era una necesidad, no una elección. Había sido la multimillonaria tecnológica más joven, hecha a sí misma en Estados Unidos. Al menos eso había dicho Forbes 3 años antes del accidente. Había construido la división de infraestructura en la nube de Hart Technologies desde cero. Había creado funciones de accesibilidad que permitían que la tecnología fuera usable para personas con discapacidades.
Había sido entrevistada en televisión nacional sobre innovación y liderazgo, y ahora no podía recordar la última vez que había sentido algo que no fuera entumecimiento. La puerta del café sonó y Eleanor levantó la vista instintivamente. Un hombre entró sacudiendo la lluvia de su chaqueta, seguido por una niña con un impermeable amarillo brillante, que entró dando saltitos como un rayo de sol atravesando las nubes de tormenta. La niña, de no más de 7 años, tenía la piel morena y rica, su cabello recogido en 2 moños adornados con cuentas de colores, que tintineaban suavemente a cada movimiento. Apretaba algo entre sus pequeñas manos, sosteniéndolo contra su pecho para protegerlo de la lluvia. El hombre a su lado era alto y de hombros anchos, con ese tipo de fuerza silenciosa que nace de años de trabajo físico. Su piel era de un marrón profundo, su cabello cortado muy corto con toques de gris en las sienes, y sus ojos cálidos y atentos seguían cada movimiento de su hija con la vigilancia de alguien que había aprendido que el mundo exigía estar alerta en todo momento. Pidieron chocolates calientes en el mostrador, y la niña Lily escuchó decir Eleanor cuando el hombre la llamó, charlaba emocionada sobre algo que había hecho en su clase de arte. Su voz resonaba por el café brillante y musical, y a pesar de sí misma, Eleanor sintió una pequeña sonrisa asomarse en sus labios. Entonces Lily se giró, y sus ojos se fijaron directamente en Eleanor. Antes de que su padre pudiera detenerla, Lily cruzó el café dando pequeños saltos su impermeable amarillo, haciendo un suave swish, y se detuvo junto a la mesa de Eleanor. Extendió aquello que había estado protegiendo, un dibujo de crayón ligeramente húmedo de un gato con un gorro de fiesta. «Disculpe, señorita», dijo Lily con una voz seria y dulce. «¿Hoy es su cumpleaños?» Eleanor parpadeó sorprendida. «Yo... sí lo es». El rostro de Lily se iluminó con una sonrisa radiante. «Lo sabía, se lo noté. ¿Podemos cantarle, por favor? Nadie debería estar solo en su cumpleaños». El hombre Marcus, como Eleanor, sabría más tarde, apareció al lado de su hija con expresión disculpante. «Lily, cariño, no queremos molestar». «Por favor», dijo Eleanor antes de poder detenerse. Su voz se quebró ligeramente. «Por favor. Me encantaría». Marcus la miró a los ojos, y en ese breve instante, Eleanor vio algo que le apretó el pecho. Reconocimiento. No de quién era ella, sino de lo que estaba sintiendo. Él entendía la soledad. Entendía lo que significaba necesitar desesperadamente un poco de bondad, y al mismo tiempo ser demasiado orgulloso para pedirla. Él asintió una vez, y luego sacó una silla para Lily. La pequeña se subió acomodándose con importancia y carraspeó como si estuviera a punto de presentarse en Carnegie Hall. «¿Lista, papi?», preguntó Lily. «Listo, Lily», respondió Marcus con su voz profunda y cálida. Y entonces comenzaron a cantar desafinados y sin técnica, pero con una calidez desbordante. La entusiasmo de Lily los llevaba por los versos, y la base constante de Marcus les daba firmeza. Algunos clientes miraron a algunos, sonrieron otros, apartaron la vista con la indiferencia practicada de los habitantes de ciudad, que han aprendido a no involucrarse. Pero Eleanor no podía apartar la mirada. Observó a esa niña y a su padre cantarle Happy Birthday a una completa desconocida sin pedir nada, a cambio simplemente ofreciendo alegría porque creían que todos la merecían. Los adornos de cuentas en el cabello de Lily tintineaban al ritmo de la canción. La mano de Marcus descansaba suavemente sobre el hombro de su hija, anclándola, protegiéndola, dejándola brillar. Cuando terminaron, Lily juntó las manos y aplaudió. «Pide un deseo», Eleanor cerró los ojos. Ya no creía en los deseos. Pero lo intentó de todos modos, permitiéndose por un instante esperar que tal vez la vida pudiera sentirse un poco menos vacía. Al abrir los ojos, las lágrimas corrían por su rostro. La sonrisa de Lily desapareció al instante, reemplazada por preocupación. «Oh, no. ¿Está triste? ¿La hicimos sentir triste?» Eleanor negó rápidamente con la cabeza, limpiándose las mejillas con dedos temblorosos. «No, cariño. No. Me hicieron feliz. Esto es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo». Lily extendió su mano y dio unas palmaditas sobre la de Eleanor,
con la solemnidad de alguien mucho mayor que 7 años. Bien, porque los cumpleaños deben ser días felices. Esa es la regla. Marcus le ofreció a Eleanor una servilleta del dispensador. Siento si nos excedimos. No lo hicieron, respondió Eleanor firmemente al tomar la servilleta. Gracias a los dos. Yo soy Eleanor. Marcus, ¿verdad? Sí, respondió él con un apretón de manos suave pero firme. Y esta es mi hija Lily. Eleanor vaciló. Luego respiró hondo tomando un riesgo que no había tomado en 2 años. Les gustaría compartir este pastel conmigo. Es demasiado para una sola persona. Los ojos de Lily se abrieron con deleite. ¿De verdad? ¿Podemos? Sería un honor, dijo Eleanor. Se sentaron juntos durante la siguiente hora compartiendo pastel de chocolate e historias. Lily le contó a Eleanor sobre su obra escolar en la que interpretaría a un girasol sobre su maestra de arte, que les dejaba usar acuarelas de verdad sobre su serie favorita de libros que trataba de caballos mágicos. Marcus habló menos, pero cuando lo hacía sus palabras eran amables y reflexivas. Le preguntó a Eleanor por su trabajo. Ella respondió de forma vaga mencionando consultoría tecnológica, y él no preguntó por la silla de ruedas, ni dejó que su mirada se posara en ella con lástima o curiosidad. La trató como a una persona, no como a una tragedia, y ese simple acto de respeto significó más de lo que él podía imaginar. Cuando finalmente se dispusieron a irse, Lily abrazó a Eleanor impulsivamente, rodeando con sus pequeños brazos el cuello de ella. Feliz cumpleaños, señorita Eleanor. Espero que todos tus deseos se hagan realidad. Eleanor abrazó a la pequeña respirando el aroma a lluvia y champú infantil, sintiendo cómo algo se abría dentro de su pecho, algo que había permanecido sellado desde la muerte de su madre. Gracias, Lily, susurró. Gracias a las dos. Cuando se fueron, Lily saludó a través de la ventana empañada por la lluvia, hasta que desaparecieron doblando la esquina. Eleanor volvió a quedarse sola en su mesa, pero la soledad se sentía diferente ahora. Más ligera, como si tal vez, solo tal vez pudiera sobrevivir a ella después de todo. Regresó a casa bajo la lluvia en su silla de ruedas, y por primera vez en 2 años, se acostó en su cumpleaños, sintiendo algo distinto a la desesperación. Sintió esperanza. 10 días después, Eleanor salía de su sesión semanal de terapia de arte en el centro comunitario Riverside, cuando la lluvia comenzó de nuevo. No la llovizna suave por la que Seattle era famosa, sino un aguacero repentino y agresivo, que volvió la tarde tan oscura como la noche. Había estado progresando en la terapia tanto física como emocionalmente. Las sesiones se centraban en artes adaptativas, pintar con pinceles modificados, esculpir con herramientas diseñadas para movilidad limitada, y se habían convertido en una de las pocas cosas que esperaba cada semana. Su terapeuta, la doctora Patricia Morrison, repetía siempre que la sanación no era lineal, que habría días en los que se sintiera fuerte y otros en los que quisiera rendirse por completo, y que ambas cosas estaban bien. Ese día había sido un día fuerte. Eleanor había pintado un paisaje montañas y cielo, y la silueta de un escalador recortada contra el sol. No había pintado nada desde el accidente, pero las palabras de Lily seguían resonando en su mente. Nadie debería estar solo en su cumpleaños. Y de algún modo esa simple verdad, dicha por una niña de 7 años, había desbloqueado algo en Eleanor, algo que le había hecho querer intentarlo nuevamente. Ahora estaba sentada en lo alto de la rampa de entrada del centro, observando cómo la lluvia golpeaba con fuerza, sabiendo que incluso con su silla todoterreno, atravesar las aceras resbaladizas hasta su apartamento a 6 cuadras sería arriesgado. Estaba debatiéndose entre llamar a su asistente, admitir derrota, admitir necesidad, cuando escuchó una voz familiar llamarla. Se giró para ver a Lily corriendo hacia ella, el impermeable amarillo brillando contra la tarde gris, con su padre siguiendo de cerca con un paraguas en la mano, y preocupación marcada en su rostro. Lily. Marcus Eleanor sintió como su rostro se iluminaba con una sonrisa genuina. ¿Qué hacen aquí, clase de arte?
anunció Lily orgullosa, levantando una carpeta que ya empezaba a humedecerse, a pesar de los intentos de Marcus por cubrirla. Hice una pintura de nuestro gato. Bueno, todavía no tenemos gato, pero papi dice que quizá para mi cumpleaños. Marcus llegó a su lado enseguida colocando el paraguas de manera que cubriera tanto a Eleanor como a su hija. Tomamos clases aquí todos los martes, explicó. No sabía que tú también venías. Terapia de arte, dijo Eleanor. Es parte de mi proceso de recuperación. Comprensión destelló en los ojos de Marcus, pero no insistió. Eso es excelente. ¿Y cómo vas a volver a casa con este clima? Eleanor miró la lluvia, luego su silla de ruedas, luego las 6 cuadras de aceras irregulares de Seattle que la separaban de su apartamento. Muy cuidadosamente dijo con un falso entusiasmo. Marcus se agachó para quedar a su nivel su expresión seria. Eleanor, no quiero parecer entrometido, pero esas aceras van a estar muy resbaladizas. ¿Me permitirías ayudarte? Puedo empujar tu silla mientras Lily sostiene el paraguas. Te llevaremos a casa segura. El orgullo luchó contra la practicidad en el pecho de Eleanor. Había pasado 2 años aprendiendo a ser independiente, rechazando ayuda, insistiendo en que podía con todo, porque depender de otros se sentía como admitir que estaba rota. Pero algo en la oferta de Marcus se sentía diferente. Él no la miraba con lástima. No asumía que ella era incapaz. Simplemente ofrecía ayuda como cualquier persona decente. Lo haría en plena tormenta del mismo modo en que seguramente habría ayudado a cualquier otra persona en apuros bajo la lluvia. «¿Está bien?», dijo Eleanor en voz baja. «Gracias. Lo agradecería mucho». Lily celebró con un pequeño grito alegre y tomó el mando del paraguas inmediatamente sosteniéndolo con ambas manos sobre la cabeza de Eleanor, como si estuviera protegiendo a una reina. Marcus se colocó detrás de la silla, sus manos firmes y seguras en las empuñaduras. «Solo dime si voy demasiado rápido o si quieres detenerte», dijo él. Avanzaron juntos bajo la lluvia. Lily parloteaba sobre su clase de arte y hacía preguntas a Eleanor sobre su pintura. Marcus maniobraba la silla con atención cuidadosa, esquivando grietas y charcos con habilidad y paciencia. Cuando llegaron a un tramo particularmente empinado, donde la acera se había levantado por las raíces de los árboles, Marcus se detuvo. «Voy a inclinar un poco la silla hacia atrás para pasar esta parte», dijo. «¿Está bien?» El hecho de que preguntara, de que la tratara como a alguien con autoridad sobre su propio cuerpo, hizo que la garganta de Eleanor se estrechara con una emoción inesperada. «Sí, está bien», logró responder. Él levantó suavemente las ruedas delanteras, guiándolas sobre el obstáculo sin sacudidas, y luego continuó avanzando. Caminaron en un silencio cómodo durante un rato, la lluvia golpeando de manera constante el paraguas. Lily tarareaba de vez en cuando fragmentos de canciones de su obra escolar. Cuando llegaron al edificio de Eleanor, un moderno complejo de apartamentos con vistas a la bahía de Elliot, Marcus empujó su silla bajo la entrada cubierta y dio un paso atrás sacudiendo la lluvia de su chaqueta. «Gracias», dijo Eleanor, y lo decía más de lo que podía expresar. A los dos. «No sé qué habría hecho sin ustedes». «Lo habrías resuelto», respondió Marcus simplemente. «Pero me alegra que pudiéramos ayudar». Lily le entregó a Eleanor un dibujo ligeramente húmedo que había sacado de su carpeta. «La pintura del gato imaginario para que nos recuerdes». Eleanor lo aceptó con cuidado, sosteniéndolo como el tesoro que era. «Lo colgaré en mi apartamento». «Gracias, Lily». Cuando ellos comenzaron a irse, Eleanor se descubrió llamando Marcus espera. Él se detuvo y miró hacia atrás. Me preguntaba... Eleanor respiró hondo, tomando otra decisión, arriesgándose de nuevo. «¿Les gustaría a ti y a Lily venir al Día de Arte Familiar del Centro el próximo sábado? Van a hacer un mural colaborativo. Yo ayudo a coordinarlo y pensé que a Lily podría gustarle». La expresión de Marcus se suavizó. «Nos encantaría, ¿verdad, Lily?» «Sí», dijo Lily rebotando sobre sus puntas de pie. «Usted estará allí, señorita Eleanor». «Estaré», prometió Eleanor. Esa noche,
Eleanor colgó la pintura del gato de Lily en su refrigerador, la primera obra de arte que mostraba en su apartamento desde el accidente. La contempló durante mucho tiempo, los colores brillantes, los bigotes ligeramente torcidos, y la alegría evidente en cada trazo. Se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana viendo las luces de la ciudad reflejarse en las calles empapadas por la lluvia, y pensó en Marcus y Lily, en su amabilidad, en la manera en que habían estado allí para ella 2 veces, sin pedir nada a cambio. En los días siguientes, Eleanor se descubrió pensando en ellos constantemente, no de forma romántica. Marcus se sentía más como un hermano, alguien que entendía la lucha sin necesidad de palabras. Pero tenía curiosidad por su historia, cómo un hombre que cargaba con pesos tan evidentes podía seguir irradiando tanta bondad, cómo estaba criando a una niña tan increíblemente compasiva. Se dijo a sí misma que estaba haciendo prácticas y pensaba ofrecerle a Marcus una oportunidad profesional. Y esa idea había estado creciendo en su mente desde aquella tarde lluviosa. Necesitaba hacer su debida diligencia. Hart Technologies tenía protocolos. Le estaría pidiendo a su padre y al consejo que asumieran un riesgo al considerar a alguien sin credenciales tradicionales. Pero más allá de eso, quería saber si sus instintos sobre el carácter de Marcus eran correctos o si su aislamiento la había vuelto ingenua y demasiado confiada. Así que una noche, abrió su computadora portátil y comenzó con los registros públicos, registros comerciales, permisos. Nada invasivo, solo información que cualquier posible empleador revisaría. Y lo que encontró, lo cambió todo. Marcus Wright había tenido una empresa de construcción y restauración llamada Wright Building and Restoration. Eleanor encontró el registro comercial fechado de hacía 14 años, con una dirección registrada en el barrio de Georgetown. Accedió a versiones archivadas del sitio web de la empresa y sintió que se le cortaba la respiración. El trabajo era extraordinario. Marcus se había especializado en restauración de edificios históricos, iglesias, casas victorianas, edificios comerciales de los primeros años de Seattle. Las fotografías mostraban una meticulosa atención al detalle, respeto por la artesanía original y soluciones innovadoras que honraban el pasado mientras cumplían con los códigos modernos. Los testimonios de clientes elogiaban su integridad, su habilidad y su compromiso con la comunidad. Una reseña particularmente conmovedora provenía de una congregación de iglesia. Marcus Wright no solo restauró nuestro edificio, restauró nuestra fe en lo que era posible. Escuchó nuestras historias, honró nuestra historia y nos dio un espacio que sirve a nuestra comunidad, mientras preserva el legado de quienes lo construyeron hace un siglo. No es solo un contratista, es un artista que trabaja con madera y piedra. Eleanor siguió investigando y la línea de tiempo comenzó a revelarse. 8 años atrás, los proyectos se habían detenido abruptamente. No había nuevos contratos ni actualizaciones en la página web, solo silencio. Cruzó las fechas y encontró la razón en los registros de sucesiones, algo que hizo que el pecho se le encogiera de dolor. Jasmine Marie Wright, de 31 años, había muerto de cáncer de mama, dejando atrás a su esposo Marcus y a su hija Lily, de 2 años. Los gastos médicos que aparecían en los documentos de la herencia sumaban $87,412. Una deuda que había pasado a Marcus tras su muerte. Eleanor se recostó en su silla con la mano presionada contra la boca. Pensó en Marcus empujando su silla de ruedas bajo la lluvia, en la sonrisa luminosa de Lily, en lo duro que debía estar trabajando él, para proteger a su hija del peso de esa pérdida, de esa deuda, de esa carga aplastante. Siguió investigando, y lo que encontró después le heló la sangre. En los últimos 6 años, Marcus había solicitado puestos en 17 diferentes empresas de construcción y restauración en toda el área de Seattle. Eleanor encontró su nombre en revistas de negocios, en boletines del sector, en bases de datos de postulaciones que se suponía eran confidenciales, pero a las que su asistente Caroline podía acceder mediante redes profesionales. Marcus había sido entrevistado para 12 puestos. Según los registros que Eleanor pudo reconstruir, le habían ofrecido trabajo en 3 ocasiones,
y cada oferta había sido rescindida a los pocos días, con explicaciones vagas sobre cambios presupuestarios o un nuevo rumbo de la empresa, o haber encontrado a un candidato que encajaba mejor con la cultura corporativa. Eleanor conocía perfectamente ese doble lenguaje corporativo cuando lo veía. Ella misma había construido una empresa valorada en miles de millones desde cero. Entendía cómo la discriminación se escondía detrás de un lenguaje educado y de excusas profesionales. Abrió el portafolio profesional de Marcus, aún disponible en una versión archivada de su sitio web. Los proyectos documentados allí eran impresionantes. Había restaurado una casa victoriana en Capitol Hill, preservando las molduras originales y los suelos de madera mientras modernizaba por completo la fontanería, el sistema eléctrico y la climatización. Había renovado un almacén en Sodo, transformándolo en espacios habitacionales y de trabajo asequibles que honraban la historia industrial del edificio mientras lo hacían accesible y eficiente energéticamente. Un proyecto en particular llamó la atención de Eleanor, la restauración de la iglesia comunitaria de Georgetown. Marcus no solo había reparado el edificio, había investigado su historia, entrevistado a los miembros de la congregación sobre sus recuerdos e incorporado elementos de diseño que reflejaban la herencia de la comunidad. Había formado a adolescentes locales en técnicas tradicionales de enlucido, dándoles habilidades con valor en el mercado laboral, mientras preservaba una artesanía que se estaba perdiendo con el tiempo. Marcus Wright no era solo un contratista competente, era exactamente el tipo de líder visionario que Hart Technologies necesitaba para la división de preservación histórica que Eleanor llevaba meses planeando. Y él había sido sistemáticamente privado de oportunidades por el color de su piel. Eleanor cerró el portátil sintiéndose enferma. Pensó en su propio camino, en cómo a ella le habían dado oportunidad tras oportunidad, en cómo los inversores habían creído en sus ideas, incluso cuando no estaban demostradas, en cómo un solo fracaso nunca había definido toda su carrera. Porque las personas que se veían como ella siempre recibían segundas oportunidades, terceras oportunidades, oportunidades infinitas. Marcus no había recibido nada de eso. A pesar de sus cualificaciones excepcionales, a pesar de sus éxitos comprobados, a pesar de las referencias elogiosas, seguía chocando contra muros invisibles para quienes nunca habían tenido que verlos. Pensó en Marcus empujando su silla de ruedas bajo la lluvia, pidiéndole permiso antes de cada ajuste, tratándola con un respeto tan cuidadoso. Pensó en la sonrisa brillante e inocente de Lily, en lo duro que Marcus debía estar esforzándose para proteger a su hija de la crueldad de un mundo que juzgaba a las personas antes de conocerlas. Y pensó en sus propios recursos, los millones que tenía en cuentas de inversión el imperio de Hart Technologies, que su padre había construido, las conexiones y el poder que ella había ignorado durante 2 años, porque su propio dolor no le había permitido mirar más allá de sí misma. Eleanor volvió a abrir el portátil y empezó a redactar un correo electrónico para su asistente. Caroline, necesito que programes una reunión conmigo para hablar del lanzamiento de la División de Preservación Histórica y Construcción Adaptativa que hemos estado planificando. Quiero avanzar de inmediato. También necesito que empieces a redactar una descripción de puesto para directora o director de preservación histórica. Te enviaré las cualificaciones específicas, pero ya tengo a una candidata en mente. Esto es importante para mí. Hagámoslo realidad. Eleanor. Pulsó enviar antes de poder empezar a dudar de sí misma, y luego se quedó sentada en la penumbra de su apartamento. La pintura del gato de Lily brillaba alegremente en el refrigerador. Si Marcus Wright podía mostrar amabilidad a una desconocida en su cumpleaños, podía ayudarla sin saber quién era ni qué podía ofrecerle a cambio. Entonces Eleanor bien podía usar sus privilegios para abrir puertas que nunca deberían haberse cerrado en primer lugar. No lo estaba rescatando. Estaba ofreciéndole lo que siempre debió ser suyo, una oportunidad justa. El día de arte familiar en el centro comunitario Riverside era caos controlado en el mejor sentido posible. 30 niños y sus padres llenaban la enorme pared en blanco de la sala principal, armados con pinceles rodillos y suficientes colores como para poner celoso a un arco iris. Eleanor se había colocado cerca de la mesa del coordinador del proyecto,
oficialmente para ayudar a gestionar los suministros, pero en realidad, solo disfrutando de la energía, las risas y las discusiones creativas sobre si el mural debía incluir dinosaurios o unicornios. El compromiso fue un unicornio, montando un dinosaurio, la pura y sencilla alegría de crear. Lily había llegado con un overol salpicado de pintura, el cabello protegido por un pañuelo rojo brillante, lista para trabajar. Se había apropiado de Eleanor como su compañera de pintura de inmediato, y durante la última hora habían estado trabajando juntas en una sección llena de flores y mariposas. Lily aportaba la visión y Eleanor ayudaba con las zonas más altas a las que Lily no alcanzaba desde el suelo. Marcus trabajaba cerca ayudando a los niños más pequeños que aún no podían manejar los rodillos grandes, limpiando derrames y manteniendo un ojo atento en Lily, mientras le daba espacio para ser independiente. Durante una pausa para comer algo, Eleanor se acercó con su silla hasta donde Marcus observaba por la ventana, mientras Lily le enseñaba a otra niña cómo mezclar colores. «Es maravillosa», dijo Eleanor. «Estás criando a una niña increíble». Marcus sonrió una sonrisa que era mitad orgullo, mitad cansancio. «Es mejor de lo que merezco. Me mantiene en pie en los días en los que no estoy seguro de poder seguir». «Te busqué en Internet», dijo Eleanor en voz baja, decidiendo que la honestidad era mejor que fingir. «Siento si eso fue invasivo». Marcus la miró una chispa de sorpresa cruzando su rostro, luego asintió lentamente. «Es información pública y lo entiendo. Eres cauta. Debes serlo». Pausó. «¿Qué encontraste?». Eleanor escogió cuidadosamente sus palabras. «Encontré a alguien con un talento excepcional que ha sido privado de oportunidades que ganó con mérito. Encontré a alguien que carga un peso que aplastaría a la mayoría, pero que aún así está ahí para su hija todos los días. Y encontré a alguien que ayudó a una desconocida bajo la lluvia, sin esperar nada a cambio». Marcus guardó silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en Lily al otro lado de la sala. «¿Por qué me estás diciendo esto?» «Porque quiero ofrecerte algo», dijo Eleanor. «Pero necesito que me escuches antes de decir que no. ¿Puedes hacer eso?». «Está bien», respondió Marcus con cautela, girándose completamente hacia ella. Eleanor inhaló profundamente. «Mi nombre completo es Eleanor Hart. Mi padre es William Hart, fundador de Hart Technologies. Yo construí la división de infraestructura en la nube antes de mi accidente. Estamos lanzando una nueva división enfocada en preservación histórica y construcción adaptativa, restaurando estructuras antiguas, mientras las hacemos accesibles para personas con discapacidades. Es personal para mí por razones obvias». Observó cómo la expresión de Marcus cambiaba de confusión a comprensión y luego a algo que parecía dolor. «Necesito a alguien que dirija la división», continuó Eleanor. «Alguien que entienda tanto el lado técnico como el humano de hacer que los espacios funcionen para todos. Alguien que respete la historia y la comunidad, no solo los márgenes de ganancia. He visto tu trabajo, Marcus. He leído los testimonios de tus clientes. No solo estás calificado. Eres exactamente lo que este proyecto necesita». Marcus negó con la cabeza lentamente. «Eleanor, antes de que digas que no», lo interrumpió ella, «necesito que entiendas algo. Esto no es caridad. No te ofrezco este puesto porque sienta lástima por ti o porque me empujaste la silla bajo la lluvia, o porque descubrí lo de Yasmín y la deuda médica». Marcus se estremeció levemente al escuchar el nombre de su esposa. «Si quisiera ayudarte económicamente por gratitud o compasión», dijo Eleanor con suavidad, «podría escribirte un cheque ahora mismo. Podría pagar tu deuda médica hoy. No te estoy ofreciendo caridad. Te estoy ofreciendo un trabajo porque estás calificado y porque necesito a alguien con tu experiencia específica». Se inclinó hacia adelante con intensidad. «Influenciará mi respeto personal por ti en esta decisión, sí, pero eso es cierto en cualquier contratación. Trabajamos con personas en las que confiamos. Ya me mostraste tu carácter. Ahora necesito que me muestres tus capacidades». Marcus guardó silencio durante un largo rato.
emociones en guerra en su rostro, la esperanza luchando contra la desconfianza, la desesperación combatiendo el orgullo. Finalmente habló con la voz áspera. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Está bien?, dijo Eleanor. ¿Esto es porque sientes lástima por mí? ¿Porque descubriste lo de Yasmín, la deuda, todos los trabajos que no conseguí? Su voz se quebró ligeramente. Porque no puedo aceptar caridad, Eleanor. No puedo aceptar algo que no me he ganado. Me destruiría. Le enseñaría a Lily las lecciones equivocadas sobre lo que realmente importa en la vida. Eleanor sostuvo su mirada sin titubear. Marcus, entiendo por qué lo preguntas, y respeto que necesites saber que esto es real. Así que aquí está la verdad. Sí revisé tus antecedentes. Sí sé sobre las puertas que se han cerrado en tu cara, y sí eso me enojó. No contigo, sino con un sistema que está roto. Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. Pero no te ofrecí este trabajo porque sienta lástima por ti. Te lo ofrecí porque después de revisar tu portafolio, tus referencias y tu enfoque hacia la restauración, me di cuenta de que eres la persona más calificada que puedo encontrar. Tienes experiencia técnica, relaciones comunitarias y una visión que encaja perfectamente con lo que intento construir. ¿Y mi falta de experiencia corporativa?, preguntó Marcus. Y el hecho de que llevo años trabajando por mi cuenta porque nadie quiso contratarme a tiempo completo. ¿Y qué con eso?, respondió Eleanor. La experiencia corporativa significa saber navegar la burocracia y la política interna. Tú tienes experiencia en campo que es mucho más valiosa. Sabes cómo funcionan realmente los edificios. Entiendes la artesanía. Has gestionado proyectos, presupuestos y equipos. Eso es lo que necesito. Ella señaló el centro comunitario a su alrededor. Mira lo que estás haciendo ahora. Estás enseñando a niños apoyando su creatividad estando presente para tu comunidad. Eso es liderazgo, Marcus. Ese es el tipo de persona que quiero al frente de esta división. Marcus miró hacia Lily, que ahora ayudaba a un niño más pequeño a alcanzar una sección alta del mural, su rostro serio y concentrado. Hay algo más que debes saber, dijo Eleanor en voz baja. Esto no será fácil. Mi padre cuestionará esta decisión. La junta directiva te examinará más que a cualquier otra persona. Algunos asumirán que obtuviste el trabajo por iniciativas de diversidad o porque me siento culpable por algo. Tendrás que trabajar el doble para demostrar la mitad. Dejó que esas palabras se asentaran. No puedo protegerte de todo. Puedo abogar por ti, apoyarte y asegurarme de que tengas los recursos que necesitas, pero enfrentarás resistencia y no será justo. Marcus permaneció en silencio lo que pareció una eternidad. Luego habló apenas por encima de un susurro. ¿Por qué estás siendo tan honesta conmigo? Porque mereces honestidad, respondió Eleanor simplemente. Y porque si aceptas este trabajo necesito que entres con los ojos abiertos. Esta es una oportunidad real, pero viene con desafíos reales. Marcus estudió su rostro buscando algo. Tal vez engaño, tal vez motivos ocultos. Finalmente asintió despacio. Está bien, dijo. Esto es lo que necesito. Necesito empezar con un periodo de prueba. 3 meses, quizás 6. Un proyecto más pequeño donde pueda demostrarme antes de que cualquiera se comprometa a un puesto permanente. Así, si no soy adecuado, ambos podremos seguir adelante sin resentimientos. Y así, sabré que me gané lo que venga después. Eleanor sintió el alivio recorrerla. No estaba rechazando la oferta. La estaba transformando en algo que pudiera aceptar sin sacrificar su dignidad. Es justo, dijo ella. ¿Qué tal estos 6 a 8 meses? Un proyecto de restauración como prueba de concepto. Si va bien, y sé que irá bien, recibirás un contrato completo con beneficios y un salario anual de $95,000 más bonificaciones por proyecto. Marcus contuvo el aliento de forma audible. Eleanor sabía que ese número representaba libertad, la posibilidad de pagar la deuda médica, de mantener a Lily, de dejar de vivir de cheque en cheque. ¿Cuándo empezaría?, preguntó con cautela. Ven a Hart Technologies el próximo lunes, dijo Eleanor.
Te presentaré al equipo y te mostraré el proyecto piloto. Es un teatro histórico en Pioneer Square, que necesita restauración, lo suficientemente significativo como para mostrar tus habilidades y manejable dentro de 6 a 8 meses. Lunes, repitió Marcus como probando la palabra. Pero Marcus añadió, Eleanor, necesito que me prometas algo. Si aceptas este trabajo, tienes que permitirte tener éxito. No te sabotees pensando que no perteneces allí o que no eres lo suficientemente bueno. Eres suficientemente bueno. Siempre lo has sido. El sistema simplemente estaba amañado en tu contra. Marcus la miró durante un largo momento y luego extendió la mano. Está bien. Sí lo haré. Voy a demostrar lo que valgo, Eleanor. Todos los días. No te fallaré. Eleanor estrechó su mano con firmeza. Lo sé. Por eso te lo estoy ofreciendo. En ese momento Lily corrió hacia ellos cubierta de manchas de pintura y rebosante de entusiasmo. Papi, señorita Eleanor, vengan a ver. El unicornio dinosaurio está terminado. Lo siguieron hasta el mural donde efectivamente un magnífico unicornio morado cabalgaba sobre un dinosaurio verde a través de un campo de flores silvestres. Era caótico, alegre y absolutamente perfecto. Es hermoso, Lily, dijo Eleanor con sinceridad. Lily tomó ambas manos, la de Eleanor y la de Marcus, y las acercó al mural. Lo hicimos entre todos. Eso es lo que lo hace especial. Cuando todos ayudan es mejor. Eleanor y Marcus intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Lily, una silenciosa aceptación de que esa niña de 7 años acababa de articular algo profundo sobre colaboración, comunidad y el poder de trabajar juntos. Cuando todos ayudan es mejor. Eleanor decidió convertir esa frase en el lema no oficial de la nueva división. Marcus comenzó en Hard Technologies el primer lunes de diciembre, llegando 45 minutos antes, porque apenas había dormido y no quería arriesgarse a llegar tarde. Llevaba su mejor traje, el gris carbón que había comprado para el servicio memorial de Jasmine 6 años atrás, y que no se había puesto desde entonces. Todavía le quedaba bien, aunque los hombros estaban un poco ajustados por el trabajo físico de la construcción. Llevaba un portafolio de cuero desgastado, que contenía sus diseños, fotografías de proyectos anteriores y cartas de recomendación de arquitectos y sociedades históricas que habían elogiado su trabajo cuando Wright Building and Restoration todavía estaba activo. El edificio de Hard Technologies en el centro de Seattle era todo vidrio y acero moderno e imponente, y Marcus se sintió profundamente fuera de lugar. Al caminar por el vestíbulo de mármol seguridad, lo dirigió al 8º piso donde la nueva división de preservación histórica y construcción adaptativa ocupaba una suite de oficinas que aún olía a pintura fresca y muebles nuevos. Eleanor lo recibió en el ascensor usando muletas de antebrazo, un progreso del que ella le había enviado mensajes emocionados durante el fin de semana. Llevaba un traje azul marino y el cabello recogido en un moño profesional, luciendo exactamente como la directora ejecutiva que había sido. ¿Listo?, preguntó con una sonrisa cálida pese al entorno formal. Aterrorizado, admitió Marcus. Bien, respondió Eleanor. Eso significa que te importa. Vamos, te presentaré al equipo. Lo condujo a una sala de conferencias donde 5 personas lo esperaban alrededor de una mesa larga, 2 arquitectos, 2 gerentes de proyecto y un ingeniero estructural. Eleanor hizo las presentaciones y Marcus estrechó la mano de cada uno, notando cuidadosamente los distintos grados de bienvenida en sus expresiones. Algunos parecían realmente interesados. Un arquitecto joven llamado James incluso sonrió con calidez genuina. He oído cosas increíbles sobre tu restauración de la iglesia de Georgetown. Ese trabajo de yesería fue impresionante. Otros llevaban máscaras de cortesía que apenas ocultaban el escepticismo. Una mujer de unos 50 y tantos, llamada Diane, una de las gerentes de proyecto senior, le ofreció un apretón de manos breve y un neutral bienvenido. El elefante en la sala era evidente. Marcus era el único hombre negro presente y el único sin un historial corporativo o un título avanzado de una universidad prestigiosa. Su biografía impresa en las carpetas que Eleanor había preparado
enumeraba su educación como un certificado de gestión de construcción del Seattle Community College y 14 años de experiencia en campo en restauración histórica. El resto tenía títulos de la Universidad de Washington, MIT o Cal Poly. Eleanor tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Marcus viene con más de 15 años de experiencia práctica en restauración y construcción comenzó. Ha trabajado en proyectos de preservación histórica en toda el área de Seattle, incluida la restauración de la iglesia comunitaria de Georgetown, la renovación victoriana de Capitol Hill, y múltiples proyectos residenciales que han ganado premios de preservación. Dirigirá nuestro proyecto piloto, la restauración del Teatro Paramount en Pioneer Square. Las cejas de Diane se alzaron levemente. El Paramount ha estado en las listas de preservación durante años. Es un proyecto complicado, daños estructurales significativos, intrusión de agua, sistemas completamente obsoletos. ¿Está seguro de poder manejar la complejidad técnica, señor Wright? Ahí estaba el primer desafío disfrazado de preocupación profesional, pero cargado de duda inconfundible. Marcus estaba preparado. Abrió su portafolio y sacó una evaluación preliminar que había preparado durante el fin de semana, después de que Eleanor le enviara los informes y fotografías del edificio. Señora, entiendo su preocupación, dijo con calma. El Paramount presenta múltiples desafíos. Los cimientos se han asentado de manera desigual en el lado sur, lo que causa tensión estructural. Hay daños extensos por agua en las molduras decorativas de yeso del interior. El sistema eléctrico no se ha actualizado desde la década de 1960 y no cumple con los códigos actuales. El sistema de climatización no existe. Deslizó sus notas por la mesa. Pero he manejado problemas similares en otros proyectos. La iglesia de Georgetown tenía peores problemas de cimentación y la estabilizamos usando pilotes helicoidales que no dañaron la mampostería histórica. Para el Paramount, propongo un enfoque similar combinado con refuerzos interiores que pueden ocultarse detrás de los elementos arquitectónicos existentes. Diane se inclinó hacia adelante revisando sus notas. Su expresión seguía siendo cuidadosamente neutral. Lo que aporto a este proyecto, continuó Marcus, es conocimiento práctico directo de técnicas de restauración histórica y un compromiso de preservar el carácter del edificio, mientras lo hago funcional, seguro y accesible para todos. No solo quiero cumplir los requisitos del código. Quiero honrar lo que este teatro significó para la comunidad de Pioneer Square y lo que podría significar de nuevo. James, el arquitecto joven, asintió con entusiasmo. Ese es exactamente el enfoque que necesitamos. Muchos proyectos de preservación se concentran solo en la estética e ignoran la funcionalidad o viceversa. Otro integrante del equipo, un ingeniero estructural llamado Robert, intervino. Señor Wright, su propuesta para los cimientos tiene sentido, pero me preocupa el cronograma. ¿Cuánto estima para un proyecto de esta magnitud? De 6 a 8 meses, respondió Marcus. Suponiendo que podamos obtener los permisos necesarios en 4 semanas y no encontremos problemas imprevistos mayores. He incluido tiempo de contingencia en el cronograma para complicaciones inesperadas que son inevitables en edificios tan antiguos. ¿Y el presupuesto?, preguntó Diane. Marcus sacó otro documento, una estimación detallada de costos, en la que había trabajado hasta las 3 de la mañana. 1.2 millones. Incluyendo materiales, mano de obra, permisos y un fondo de contingencia del 15%. Propongo contratar artesanos locales cuando sea posible y capacitar aprendices en técnicas tradicionales. Eso reduce costos, invierte en la comunidad y preserva habilidades que se están perdiendo. Eleanor sonrió. Como pueden ver, Marcus ha hecho su tarea. La reunión continuó durante 2 horas revisando los informes del estado del Paramount, discutiendo los requisitos de accesibilidad y debatiendo distintos enfoques entre preservación y modernización. Marcus contribuyó durante toda la sesión haciendo preguntas que demostraban su conocimiento técnico y ofreciendo sugerencias que mostraban comprensión tanto de los desafíos prácticos como filosóficos de la restauración histórica. Al final, el escepticismo en la sala se había suavizado un poco, pero Marcus sabía que tenía una montaña que escalar para ganarse su confianza completa. Cuando todos se retiraron,
Eleanor se quedó atrás. Eso estuvo excelente, dijo. Te mantuviste firme sin ponerte a la defensiva y respaldaste todo con evidencia. Marcus se frotó la cara de pronto agotado. ¿Hablé demasiado? Siento que estaba intentando demasiado probarme. Fuiste minucioso, respondió Eleanor con firmeza. Eso es diferente. Y Marcus, Diane va a ser tu mayor desafío. Lleva 20 años en la empresa y no le gustan los cambios, pero respeta la competencia. Demuéstrale que sabes lo que haces y se pondrá de tu lado. ¿Y si no lo hace?, preguntó Marcus en voz baja. Entonces lo enfrentamos, dijo Eleanor. Pero un paso a la vez. Por ahora concéntrate en el Paramount. El edificio hablará por ti. 3 semanas después de iniciado el proyecto Paramount, Marcus pasaba días enteros en el teatro abandonado caminando por pasillos llenos de polvo, examinando las molduras ornamentales de yeso, que se desmoronaban en algunos lugares, estudiando los huesos del edificio para comprender qué necesitaba. El teatro había sido construido en 1928, durante los años de auge de Seattle, antes de la Gran Depresión. Había albergado espectáculos de vodevil, películas mudas, presentaciones de jazz y con el tiempo conciertos de rock antes de cerrar en 1996, cuando el propietario murió y los herederos no pudieron afrontar el mantenimiento. El edificio tenía buenas bases, sólida construcción de ladrillo hermosos, detalles arquitectónicos Art Deco. Pero décadas de abandono y varios arreglos rápidos de contratistas que no entendían la preservación histórica habían pasado factura. Marcus desarrolló un plan de restauración que respetaba la historia del edificio y era práctico para su uso moderno. Propuso reparar los cimientos utilizando técnicas mínimamente invasivas que no dañarían la estructura histórica. Diseñó un nuevo sistema de climatización que podía ocultarse detrás de los sofitos decorativos existentes. Planeaba restaurar las molduras originales de yeso, en lugar de reemplazarlas con alternativas modernas. Y de manera crucial, incorporó características de accesibilidad en todo el edificio rampas que se integraban con la estética Art Deco. Un ascensor oculto dentro de un antiguo conducto de servicio restaurado y áreas de asientos accesibles que no comprometían la distribución histórica del teatro. La preservación histórica y la accesibilidad no tienen por qué entrar en conflicto, explicó durante una presentación de diseño a Eleanor y al equipo a mediados de diciembre. Pueden potenciarse mutuamente. Un edificio que sirve a todos es un edificio que sobrevivirá y seguirá siendo relevante. Pero la resistencia vino de lugares inesperados. Diane cuestionó su cronograma repetidamente, insistiendo en que estaba siendo demasiado optimista pese a la programación detallada de Marcus y el tiempo de contingencia que había incluido. ¿Estás proponiendo capacitar aprendices en técnicas tradicionales de yesería?, dijo Diane, en una reunión con tono escéptico. Eso ralentizará el trabajo significativamente. ¿No sería más eficiente contratar yeseros experimentados de firmas consolidadas? Más caro, respondió Marcus con calma, y desperdicia una oportunidad de invertir en la comunidad. Hay jóvenes en Pioneer Square que necesitan habilidades empleables. Enseñarles técnicas tradicionales les da un camino profesional, mientras preservamos oficios que están desapareciendo. Eso es parte de lo que hace que este proyecto sea significativo. Otro miembro del equipo, un arquitecto llamado Brad, recién graduado, hacía unos años, se burló abiertamente del énfasis de Marcus en la participación comunitaria durante una sesión de planificación. No estamos dirigiendo una democracia, dijo Brad con desdén. Estamos entregando un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. No podemos detenernos para reuniones comunitarias cada vez que alguien tenga una opinión sobre los colores de la pintura. Marcus contuvo la frustración y respondió con cuidado. Este teatro pertenece a la comunidad de Pioneer Square. Tienen recuerdos aquí, primeras citas, celebraciones familiares, eventos culturales que marcaron sus vidas. Si restauramos este edificio sin su aporte, solo estaremos imponiendo nuestra visión sobre su espacio. Pero si los involucramos, creamos algo que realmente les sirve. Esa es la diferencia entre un proyecto exitoso y un edificio hermoso que termina vacío. La tensión se mantuvo durante semanas, estallando a veces en reuniones donde Marcus
Tenía que defender no solo sus planes, sino su derecho a estar en la sala. Mientras tanto, Eleanor libraba su propia batalla. Cada martes y jueves por la tarde, asistía a terapia física en el Centro de Rehabilitación Riverside. La doctora Patricia Morrison había diseñado un plan de tratamiento agresivo centrado en reconstruir la fuerza en las piernas de Eleanor y reentrenar su sistema nervioso para comunicarse con músculos que habían olvidado su función. El trabajo era agonizante. Un jueves de mediados de diciembre, Eleanor se aferró a las barras paralelas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sus piernas temblaban. Músculos que habían olvidado soportar peso ahora estaban siendo obligados a recordar. «Solo 10 segundos», dijo la doctora Morrison a su lado, una mano flotando cerca de la espalda de Eleanor, lista para sostenerla. «Lo estás haciendo muy bien». Eleanor contó entre dientes. A los 5 segundos, su pierna izquierda cedió. Se sostuvo de las barras respirando con dificultad, el sudor corriendo por su rostro, a pesar del ambiente frío de la sala de terapia. «Es más que la semana pasada», dijo la doctora Morrison con ánimo. Eleanor quería gritar. La semana pasada había logrado 4 segundos. Un segundo de progreso. Después de 7 días de trabajo insoportable, de horas de ejercicios dolorosos, de empujar su cuerpo más allá de cada límite. «No puedo hacer esto», susurró con la voz quebrada. «Ya lo estás haciendo», respondió la doctora con suavidad. «La recuperación no es lineal, Eleanor. Algunas semanas avanzarás, algunas semanas te estancarás o retrocederás, pero la trayectoria general es hacia arriba. Estás de pie durante 5 segundos sin asistencia. Hace 2 meses no podías estar de pie en absoluto». Eleanor se dejó caer en su silla de ruedas, todo el cuerpo temblando de agotamiento. «No es suficiente. Es todo», replicó la doctora con firmeza. «Cada segundo que estás de pie, estás reconstruyendo vías neuronales. Estás enseñándole a tu cuerpo a recordar. Así es como ocurre la sanación, no en momentos dramáticos, sino en la acumulación paciente de pequeñas victorias». Esa noche, Eleanor se sentó en su apartamento, el cuerpo adolorido y el ánimo por el suelo. Miró fijamente la pintura del gato de Lily en su refrigerador y sintió lágrimas arderle detrás de los ojos. 2 años de esto. 2 años de luchar por cada milímetro de progreso. De celebrar victorias tan pequeñas que parecían insignificantes. De preguntarse si alguna vez volvería a sentirse completa. Su teléfono sonó. Marcus. «Hola», dijo él, su voz cálida. «Lily quería que te llamara», dijo Marcus. «Te hizo algo hoy en la clase de arte». «¡Qué dulce!», logró responder Eleanor tratando de mantener la voz firme. Hubo una pausa. «Eleanor, ¿qué pasa?», y ella le contó sobre las barras paralelas, sobre los 5 segundos, sobre cómo sentía que intentaba escalar una montaña que se hacía más empinada con cada paso. Marcus escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, habló en voz baja. «Después de que Yasmín murió, pasé 3 meses sin poder levantarme de la cama. Lily tenía 4 años. Necesitaba desayuno, necesitaba que la llevaran al preescolar, necesitaba que su padre funcionara. Y yo apenas podía moverme. El dolor era tan pesado que sentía que me ahogaba cada día». Hizo una pausa, y Eleanor escuchó cómo tomaba aire tembloroso. «Una mañana, como 4 meses después del funeral, logré hacerle tostadas a Lily sin quemarlas. Solo tostadas. Y me quedé ahí en la cocina sosteniendo ese plato de pan apenas dorado, y lloré porque se sintió como una victoria enorme. Había logrado alimentar a mi hija. Había hecho una cosa bien». «¿Qué hiciste?», preguntó Eleanor suavemente. «Celebré la tostada», dijo Marcus simplemente. «Dejé de medirme con la persona que solía ser el hombre que dirigía un negocio exitoso, que tenía a su esposa a su lado, que tenía planes y sueños, y un futuro que tenía sentido. Empecé a celebrar a la persona en la que me estaba convirtiendo, un padre que se presentaba cada día que hacía tostadas, que daba un paso más incluso cuando dolía». Dejó que sus palabras reposaran y luego continuó. «5 segundos son increíbles, Eleanor. La próxima semana quizás sean 6. O quizá vuelvas a 4, y eso también está bien.
Lo importante es que lo sigues intentando. Sigues luchando. Eso es lo que importa. Eleanor sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Estoy cansada, Marcus. Estoy tan cansada de luchar. Lo sé, respondió él con ternura. Pero ya no estás luchando sola. Para eso están los amigos. Nos recordamos mutuamente que el progreso no es bonito, pero cuenta. Celebramos la tostada y los 5 segundos. Y cada pequeña victoria, porque esas pequeñas victorias se suman a algo más grande de lo que podemos ver ahora. Después de colgar, Eleanor se miró al espejo todavía en una silla de ruedas, todavía dependiendo de otros para muchas tareas diarias, todavía lejos de la mujer que había sido antes de Eagle Ridge. Pero también más fuerte que el mes pasado, más valiente que el año pasado, esforzándose más que en los últimos 2 años. Esa noche marcó 5 segundos de pie en su calendario con un marcador rojo brillante. Pequeñas victorias, sí, pero victorias al fin. La confrontación llegó a principios de enero durante una presentación ante la junta directiva completa de Hart Technologies. Marcus se había preparado meticulosamente durante semanas, había creado renderizados arquitectónicos, detallados análisis de costos y proyecciones de cronograma. Había incorporado comentarios del equipo refinado sus diseños de accesibilidad, con la ayuda de defensores de personas con discapacidad, y construido relaciones con líderes comunitarios de Pioneer Square, para asegurarse de que sus aportes se reflejaran en el plan de restauración. Se encontraba frente a 15 miembros de la junta en la sala ejecutiva del piso 20. 14 de ellos blancos, todos ricos, todos mirándolo con diversos grados de interés y escepticismo. William Hart se sentaba en la cabecera de la mesa, un hombre severo de unos 60 años con cabello plateado, y una presencia imponente forjada en décadas de ser obedecido sin cuestionamientos. Había regresado de Tokio 3 días antes y aún no había conocido a Marcus en persona. Eleanor se sentaba a la derecha de su padre con sus muletas apoyadas contra la silla, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos transmitiendo ánimo cada vez que se cruzaban con Marcus. «Señor Wright», comenzó William con voz formal. «Por favor, proceda con su presentación». Marcus respiró hondo y comenzó. Les explicó la historia del Paramount, su importancia arquitectónica, su estado actual de deterioro. Les detalló su enfoque de restauración, cómo estabilizaría los cimientos, cómo repararía las molduras de yeso usando técnicas tradicionales, cómo modernizaría los sistemas del edificio sin comprometer su carácter histórico, y cómo integraría características de accesibilidad de manera invisible pero efectiva. Mostró proyecciones de presupuesto más bajas que la estimación original. Mostró cronogramas que incluían sesiones de participación comunitaria. Presentó su propuesta de capacitar aprendices locales para crear una fuerza laboral preparada mientras completaban el proyecto. Cuando terminó, hubo aplausos educados. Y entonces comenzaron las preguntas afiladas y exigentes, cada una sintiéndose como un examen que no le habían dicho que tendría que rendir. Uno de los miembros de la junta, un desarrollador inmobiliario llamado Thomas, se inclinó hacia adelante. Señor Wright, su plan es ambicioso, pero propone contratar artesanos locales, muchos de ellos sin capacitación formal en restauración. ¿No sería más eficiente y menos arriesgado contratar a empresas consolidadas que se especializan en preservación histórica? Más caro, respondió Marcus con calma. Y menos significativo para la comunidad. Parte del valor de este proyecto es crear oportunidades, capacitar a la próxima generación de especialistas en preservación aquí mismo en Seattle. Esa es una inversión que da frutos mucho más allá de este edificio. Otra miembro del consejo, una mujer llamada Patricia, directora de una firma de capital de riesgo, lo interrumpió. Pero, señor Wright, el tiempo es dinero. Capacitar a trabajadores sin experiencia retrasará el proyecto. ¿Cómo garantiza que cumplirá el cronograma si esencialmente dirige un programa de formación laboral junto a un proyecto de construcción mayor? Marcus mostró otra diapositiva, un desglose detallado de su plan de capacitación. Los aprendices no trabajarán en tareas críticas del proyecto. Se capacitarán en elementos no estructurales bajo supervisión de maestros artesanos. El cronograma ya contempla su curva de aprendizaje y el resultado.
Será una comunidad de trabajadores calificados, que podrán mantener este edificio y otros similares durante generaciones. Las preguntas siguieron cada una más incisiva que la anterior, hasta que finalmente un miembro del consejo llamado Harrison, un hombre mayor que había hecho su fortuna en desarrollo comercial, habló: Señor Wright, permítame ser directo. Su tono no era hostil, pero cargaba una condescendencia inconfundible. Tiene un portafolio técnico impresionante. Pero este es un proyecto de varios millones de dólares que tendrá alta visibilidad. Algunos de nosotros tenemos dudas sobre si alguien con su background tiene la capacidad de gestión y el nivel profesional para manejar algo de esta magnitud. La sala quedó en absoluto silencio. Marcus sintió la sangre martillearle en los oídos. Sintió todas las miradas sobre él, juzgándolo, midiéndolo, encontrándolo insuficiente no por su competencia, sino por lo que ellos creían que la competencia debía parecer. La palabra background quedó suspendida en el aire, su significado innegable. No se refería a su educación, no se refería a su experiencia, se refería a su raza. Marcus abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Eleanor habló desde su asiento, con una voz que cortó la tensión como una cuchilla. Señor Harrison, voy a detenerlo justo ahí. Su tono era frío como el hielo y absolutamente controlado. ¿Qué exactamente sobre el background del señor Wright le preocupa? Sus 14 años de restauración exitosa, su historial de completar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, sus profundas relaciones con las comunidades cuyos edificios restaura Harrison. Enrojeció ligeramente. Solo quise decir que... Quiso decirlo, interrumpió Eleanor, que él no fue a las escuelas correctas o no viene del entorno corporativo adecuado. Permítame ser muy clara, el señor Wright ha presentado un plan de restauración integral sólido y financieramente responsable. Las preocupaciones que usted plantea no tienen nada que ver con su capacidad técnica y todo que ver con su sesgo. Miró alrededor de la mesa haciendo contacto visual con cada miembro. Si tienen preguntas legítimas sobre los detalles del proyecto, háganlas. Pero si su duda se basa en suposiciones sobre la capacidad del señor Wright de liderar debido a su raza o a su origen socioeconómico, entonces deben examinar de dónde vienen estas suposiciones, porque no tienen lugar en esta compañía ni en esta decisión. La sala estalló en murmullos incómodos. Varios miembros del consejo bajaron la mirada. El rostro de Harrison pasó de rojo a pálido. William Hart, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, alzó una mano pidiendo silencio. Miró a su hija con una expresión que Marcus no pudo descifrar del todo, sorpresa quizá o reevaluación. Luego miró a Marcus. Señor Wright, dijo William lentamente, he revisado su portafolio extensamente durante la última semana. He hablado con personas que han trabajado con usted. He leído testimonios de miembros de la comunidad cuyos edificios ha restaurado. Su trabajo habla por sí mismo. Se detuvo y la sala contuvo el aliento. La pregunta aquí no es si usted está calificado. Claramente lo está. La pregunta es si confiamos en nuestro propio criterio al contratarlo, y estoy inclinado a confiar en él. Miró alrededor de la mesa. Trajimos al señor Wright para hacer un trabajo. O apoyamos esa decisión o no. Yo la apoyo. William cruzó la mirada con Marcus. El plan es sólido. El presupuesto es razonable. Apruebo que este proyecto avance con el señor Wright como líder del proyecto. Los que estén a favor. Lentamente, algunos con más entusiasmo que otros manos comenzaron a levantarse alrededor de la mesa. 12 a favor. 2 abstenciones. 1 en contra Harrison, cuyo rostro permaneció inexpresivo. La moción queda aprobada, dijo William. Señor Wright está autorizado a proceder. Espero informes regulares y total transparencia sobre cualquier desafío. Sí, señor, logró decir Marcus, la garganta apretada. Gracias. No me agradezca a mí, corrigió William. Agradezca a mi hija por tener el valor de señalar nuestras cegueras. Y luego vaya y demuestre que su fe en usted estaba justificada. Después de que la reunión terminó y los miembros del consejo salieron,
Marcus encontró a Eleanor en el pasillo fuera de la sala de conferencias. Ella estaba apoyada contra la pared con sus muletas, luciendo tan agotada como él se sentía. «Gracias», dijo Marcus en voz baja, por hablar en mi defensa. «No debería haber tenido que hacerlo», respondió Eleanor, todavía con la ira latente en su voz. «No deberías tener que demostrar el doble solo para recibir respeto básico». «Pero tengo que hacerlo», dijo Marcus. «Esa es la realidad y lo sabía desde el principio». Eleanor lo miró con algo parecido a la angustia. «No es justo». No coincidió Marcus. «Pero, sabes, voy a restaurar ese teatro y va a ser extraordinario. Y cada vez que alguien cruce esas puertas, alguien en silla de ruedas, alguien que necesite asientos accesibles, alguien de la comunidad de Pioneer Square, van a ver lo que es posible cuando elegimos confiar unos en otros y juzgar a las personas por sus verdaderas capacidades. Vale la pena luchar por eso». Eleanor estudió su rostro y luego asintió despacio. «Tienes razón. Pero Marcus, no estás luchando solo. Somos socios en esto y no dejaré que te vuelvan a minimizar». A medida que enero se convirtió en febrero y luego en marzo, la restauración del Paramount avanzó con firmeza. Marcus trabajaba 60 horas semanales, dividiendo su tiempo entre el sitio de construcción y las oficinas de Hart Technologies, gestionando a su equipo de contratistas y aprendices, mientras documentaba cada decisión para los informes de progreso que William Hart había solicitado. El trabajo era agotador, pero también estimulante. Marcus estaba haciendo lo que amaba: devolverle la vida a un edificio hermoso. Y por primera vez en años, estaba siendo justamente compensado y genuinamente respetado por su experiencia. Bueno, casi respetado. Diane seguía incrédula, cuestionando sus decisiones en reuniones y pidiéndole documentación adicional que no pedía a nadie más. Pero Marcus persistió, respondiendo cada pregunta con paciencia y respaldando cada decisión con evidencias. Y poco a poco, muy a su pesar, la actitud de Diane comenzó a suavizarse. Una tarde de mediados de marzo, Marcus estaba supervisando el trabajo de cimentación, cuando Diane llegó inesperadamente para una inspección del sitio. Recorrió el edificio con atención, examinando las reparaciones, comparando el trabajo con los planos, haciendo preguntas técnicas precisas. Cuando terminó, encontró a Marcus en lo que había sido el gran vestíbulo del teatro, ahora reducido a paredes desnudas y pisos esperando restauración. «El trabajo de cimentación es sólido», dijo sin introducción. «Mejor de lo que esperaba, honestamente». Los pilotes helicoidales fueron la elección correcta. Marcus sintió sorpresa y alivio a partes iguales. «Gracias. Aprecio que lo diga». Diane asintió, luego dudó. «Señor Wright, le debo una disculpa. He sido difícil cuestionando todo lo que hace, obligándolo a probarse una y otra vez. Eso no fue justo». «Está bien», empezó Marcus, pero Diane levantó una mano. «No, no está bien. Me dije a mí misma que solo estaba siendo minuciosa, protegiendo los intereses de la empresa. Pero la verdad es que no creía que usted pudiera hacer este trabajo, y eso no se basaba en evidencia, sino en suposiciones que ni siquiera sabía que tenía». Lo miró directamente. «Me equivoqué. No solo es capaz, es excepcional en lo que hace. Esta restauración va a ser algo especial». Marcus sintió que la garganta se le apretaba. «Gracias, Diane. Eso significa mucho». Ella le extendió la mano y Marcus la estrechó con firmeza. «Me gustaría aprender de usted», continuó Diane. «Su enfoque hacia la comunidad, hacia la formación de aprendices, es diferente de cómo solemos operar y es mejor. ¿Estaría dispuesto a compartir sus métodos con el resto del equipo?» «Por supuesto», dijo Marcus. «Sería un honor». Cuando Diane se fue, Marcus se sentó en una caja polvorienta y dejó que el peso de lo ocurrido lo alcanzara. Había ganado su respeto, no mediante conexiones ni credenciales, sino mediante su trabajo y su fidelidad a sus valores. Esa noche llamó a Eleanor para contarle sobre la disculpa de Diane. «¿Ves?», dijo Eleanor. Y Marcus podía oír la sonrisa en su voz. «Te dije que el trabajo hablaría por ti». «Ayuda a tenerte de mi lado», admitió Marcus.
No sé si habría soportado esa reunión de la junta sin ti. Sí habrías podido, respondió Eleanor. Pero me alegra haber estado ahí. Para eso están los amigos. ¿Amigos? La palabra se había convertido en algo mucho más grande. Marcus y Eleanor habían desarrollado un vínculo que trascendía la colaboración profesional. Hablaban cada pocos días compartiendo actualizaciones del trabajo de Lily, del progreso de Eleanor en fisioterapia. Cenaban juntos una vez a la semana, a veces los dos solos, a veces con Lily cómodos en la compañía del otro, de una manera que se sentía como familia. Y Lily se había convertido en el centro luminoso de las vidas de ambos. Lily visitaba Hard Technologies casi todos los días después de la escuela, haciendo la tarea en la oficina de Eleanor, dibujando imágenes para todo el equipo y haciendo 1.000.000 de preguntas, sobre todo desde códigos de construcción hasta el diseño de sillas de ruedas. El personal la había adoptado como una especie de mascota no oficial. Y Lily absorbía la atención con su alegría característica. Una tarde a finales de marzo, Eleanor revisaba informes de cumplimiento de accesibilidad cuando Lily apareció en su escritorio con un dibujo. «Esta eres tú», anunció Lily mostrando una imagen hecha con crayones de una mujer de cabello largo y castaño rojizo, de pie, en una montaña con los brazos extendidos. Eleanor sintió que la garganta se le apretaba. «Lily, cariño, ya no puedo subir montañas». Todavía no respondió Lily con absoluta seguridad. «Pero podrás. Te estás haciendo más fuerte cada día. Yo puedo verlo». «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó Eleanor suavemente. Lily inclinó la cabeza pensativa. «Porque ahora sonríes más. Y a veces te pones de pie cuando trabajas. Y papi dice que eres la persona más valiente que conoce, así que yo sé que puedes hacer cualquier cosa». Eleanor levantó la vista bruscamente. «¿Tu papá dijo eso?». Lily asintió con entusiasmo. «Él dice que te caíste pero que te estás levantando. Y eso es ser valiente. No es no tener miedo. Todos tienen miedo, pero hacer cosas difíciles, incluso cuando tienes miedo». Esa noche, después de que Marcus se llevó a Lily a casa, Eleanor se quedó sola en su oficina mirando fijamente el dibujo de crayones. Lily la había visto no como era ahora, sino como podía ser como quería ser. Por primera vez desde el accidente, Eleanor se permitió imaginar volver a escalar. No Eagle Ridge, nunca Eagle Ridge, pero quizás picos más pequeños. Tal vez con equipo adaptado, adecuado, con personas en las que confiara aceptando que su cuerpo era diferente ahora, pero aún capaz de cosas extraordinarias. Llamó a Marcus. «Lily me dijo lo que dijiste», le dijo cuando él respondió. «Sobre que soy valiente». Hubo una pausa. Ella no se suponía que debía decirte eso. «Me alegra que lo hiciera», dijo Eleanor, «porque quiero contarte algo sobre mi accidente. Lo que realmente pasó. No tienes que hacerlo». «Quiero», lo interrumpió Eleanor. «He estado escondiéndome de ello durante 2 años, y estoy cansada de esconderme». Y se lo contó todo. La muerte de su madre 6 meses antes del accidente. Cómo el dolor la consumió hasta dejar de preocuparse por su propia seguridad. Cómo decidió escalar Eagle Ridge sola, aun sabiendo que era imprudente, ignorando las advertencias meteorológicas, ignorando todos los protocolos de seguridad que decían que escalar sola era peligroso. Le contó sobre estar en la cima y no sentir nada. No triunfo. No alegría. Solo vacío. Le contó sobre comenzar el descenso sin importarle realmente si llegaba abajo. Sobre el momento en que su pie resbaló y cayó rodando por la ladera. Y sobre cómo en esos segundos terribles, antes de golpear la repisa que detuvo su caída, sintió alivio. Alivio de que tal vez todo terminara. Sobre despertar en el hospital paralizada, darse cuenta de que había sobrevivido. Y sentir una culpa aplastante. Había hecho esto. Había elegido la imprudencia sobre la responsabilidad. Había tirado por la borda todo lo que su madre había sacrificado por ella. Subí esa montaña esperando sentir algo. Susurró Eleanor con lágrimas corriendo por su rostro, y en cambio me destruí. Y no sé cómo perdonarme por eso. Marcus guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era áspera por la emoción. «Gracias por contármelo», dijo.
Eso requirió verdadera valentía. No me siento valiente, confesó Eleanor. Me siento rota. Escúchame, dijo Marcus con firmeza. No estás rota. Tomaste una decisión mientras estabas ahogándote en dolor, cuando no podías ver un camino hacia adelante. Eso no te hace imprudente ni débil. Te hace humana. Y el hecho de que sigas aquí, sigas luchando, sigas intentando construir algo significativo, eso es coraje, eso es fortaleza. ¿Cómo lo hiciste tú?, preguntó Eleanor. Después de que Jasmine murió, después de quedarte solo con Lily, y toda esa deuda y todas esas puertas cerradas. ¿Cómo seguiste adelante, Marcus? Respiró de forma temblorosa. Al principio no lo hice, admitió. Durante meses, solo cumplía con los mínimos: llevar a Lily a la escuela, buscar trabajo, volver a casa, repetir. Estaba entumecido, vacío. Y luego un día Lily me preguntó si mamá estaba orgullosa de nosotras, si estaría feliz con cómo vivíamos. Hizo una pausa, y Eleanor sintió el peso del recuerdo. Y me di cuenta de que si Jasmine pudiera vernos, realmente vernos, no querría que solo sobreviviéramos. Querría que viviéramos, que intentáramos, que encontráramos alegría donde pudiéramos. Así que tomé una decisión: cada mañana elijo vivir. Algunos días esa elección es fácil, otros días es lo más difícil que hago, pero sigo eligiendo. Eleanor susurró: quiero eso. Quiero elegir vivir otra vez. No solo existir. Entonces hazlo, dijo Marcus con suavidad. Un día a la vez, una pequeña decisión a la vez. Y Eleanor, no tienes que hacerlo sola, para eso están los amigos. Nos recordamos por qué vale la pena luchar. Celebramos las pequeñas victorias. Nos hacemos presentes. Marcus. Sí. Gracias por verme cuando me sentía invisible. Por ser exactamente quien eres. Por dejarme ser parte de tu vida y de la de Lily. Gracias a ti, respondió Marcus. Por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo, por creer en mí, por ser el tipo de persona que usa sus privilegios para elevar a otros, en lugar de protegerlos. Estás cambiando mi vida, Eleanor. La mía y la de Lily. Se quedaron en un silencio cómodo, la línea telefónica cargando su entendimiento compartido, su respeto mutuo, el vínculo de familia elegida que crecía cada día. Ve a dormir un poco, dijo finalmente Marcus. Y Eleanor, guarda ese dibujo que Lily hizo, porque un día, quizá antes de lo que crees, vas a escalar de nuevo. Y cuando lo hagas, quiero estar ahí para verlo. William Hart regresó a Seattle a principios de abril, después de otro largo viaje de negocios por Asia. Programó una cena con Eleanor en su restaurante favorito, el Metropolitan Grill, sin preguntarle si estaba disponible o interesada. Solo envió un texto: Sina, el jueves a las 7. Tengo cosas que discutir. Eleanor casi rechazó, pero algo en la frase cosas que discutir despertó su curiosidad. Así que aceptó. Se encontraron en el restaurante, y William se puso de pie cuando Eleanor llegó, su expresión cuidadosamente neutral al notar sus muletas. Su movilidad mejorada, algo que ella no le había contado, porque apenas hablaban más allá de comunicaciones estrictamente laborales. Eleanor, dijo él besándole la mejilla con rigidez. Te ves bien. Gracias, respondió ella, permitiendo que un mesero la ayudara a sentarse. ¿Cómo estuvo Singapur? Productivo, respondió William. La expansión va adelantada. Hart Technologies ya opera en 17 países. Hablaron superficialmente durante los aperitivos: actualizaciones corporativas, clima de Seattle, banalidades que rodeaban todo lo realmente importante. Entonces William aclaró la garganta y dejó su tenedor. He estado revisando los informes de la División de Preservación Histórica, dijo Marcus Wright. El proyecto del Paramount está progresando extraordinariamente bien. De hecho, antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Te dije que era talentoso, respondió Eleanor. Lo dijiste, admitió William. También entiendo que has pasado bastante tiempo con él y con su hija. Cenas fines de semana en tu apartamento. La gente está hablando. El cuerpo de Eleanor se tensó.
Que hablen. Marcus y Lily son mis amigos. La expresión de William se endureció ligeramente. Eleanor, debes tener cuidado con cómo te perciben. Eres la heredera de Hart Technologies. Cada decisión que tomas refleja a la empresa. Cada relación que tienes es examinada. ¿Qué estás diciendo realmente, papá?, preguntó Eleanor, su voz peligrosamente calmada. William dudó y luego se inclinó hacia adelante. Estoy diciendo que una amistad con un empleado, especialmente alguien que viene de un trasfondo muy distinto, genera preguntas sobre favoritismo, sobre límites apropiados. Estoy tratando de protegerte. ¿Protegerme?, repitió Eleanor, su voz plana. ¿De qué exactamente? De tener relaciones significativas con buenas personas, de ser tratada como un ser humano en vez de una corporación. No es lo que quise decir. Entonces di lo que quieres decir, lo interrumpió Eleanor, la ira elevándose. Porque suena como si te incomodara que mi amigo sea negro y trabaje en construcción. Suena como si te preocupara más la apariencia que el hecho de que Marcus Wright es una de las personas más decentes que he conocido. El rostro de William se puso rojo. Eleanor, estás siendo injusta. Tengo preocupaciones legítimas sobre tu juicio. Mi juicio. La voz de Eleanor subió atrayendo miradas de otras mesas. Bajó el volumen, pero no la intensidad. Permíteme decirte algo sobre juicio, papá. Mi juicio me dijo que Marcus merecía una oportunidad cuando 17 empresas lo rechazaron por razones racistas. Mi juicio me dijo que la bondad de Lily en mi cumpleaños, cuando estaba sola y miserable, porque tú estabas en Tokio cerrando un trato que consideraste más importante que tu hija, valía más que cualquier protocolo corporativo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo. Mi juicio es la razón por la que la restauración del Paramount está funcionando. Mi juicio es la razón por la que estamos construyendo algo que realmente importa, en lugar de simplemente extraer el máximo beneficio. Y si no puedes ver el valor de eso, si no puedes apreciar lo que Marcus y Lily han traído a mi vida, entonces el problema no es mi juicio, es el tuyo. William abrió la boca y luego la cerró. Durante un largo momento permanecieron en silencio, la tensión entre ellos densa y dolorosa. Te perdí, dijo finalmente William con la voz apenas audible. Cuando tu madre murió, cuando tuviste el accidente, te perdí, y no sabía cómo recuperarte. Así que no lo intentaste, respondió Eleanor. Y el dolor en su voz era crudo. Simplemente seguiste trabajando, construyendo tu imperio, priorizando todo, excepto a la hija que te necesitaba. No sabía cómo ayudarte, dijo William. Y por primera vez en la memoria de Eleanor, la voz de su padre se quebró con emoción. Estaba sufriendo de formas que yo no podía arreglar. Tu madre ya no estaba. Tú estabas en una silla de ruedas enfrentando un futuro que no se parecía en nada al que habías planeado. Y yo soy un hombre de negocios, Eleanor. Resuelvo problemas con dinero, recursos y estrategia. Pero no pude resolver el duelo. No pude resolver la parálisis. No pude reparar la pérdida de la vida que habías construido. Lágrimas se acumularon en los ojos de Eleanor. No necesitaba que resolvieras nada. Solo necesitaba que estuvieras ahí, que te sentaras conmigo, que aparecieras. Lo sé, susurró William. Y te fallé. Te fallé cuando más me necesitabas. Eleanor se secó los ojos con la servilleta. Marcus Wright me mostró más bondad genuina en 5 minutos de la que tú me has mostrado en 2 años. Me ayudó cuando estaba sola y herida. Nunca me preguntó qué podía hacer yo por él. Simplemente estuvo ahí. ¿Y sabes qué es lo verdaderamente decepcionante? Que tú no puedes entender eso porque nunca has hecho nada sin calcular el retorno de la inversión. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una acusación. William miró su plato intacto. Y cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Tienes razón, dijo con dificultad. Y no sé cómo arreglar eso, pero quiero intentarlo. Dime cómo. Eleanor permaneció en silencio un largo rato, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de su padre. Empieza por conocer a Marcus y a Lily como seres humanos reales, no como problemas que deben gestionarse. Aprende su historia.
Ve lo que yo veo en ellos. Y tal vez pregúntate por qué tu primer instinto fue advertirme que me alejara de la mejor amistad que he tenido en años. Está bien, dijo William lentamente. Lo haré. ¿Me darás esa oportunidad? Quizás, respondió Eleanor. Pero papá, las acciones importan más que las palabras. Preséntate, ¿de verdad? No como el CEO de Hart Technologies, como mi padre. Lo haré, prometió William. Haré las cosas mejor. Eleanor tomó sus muletas para marcharse. Cuando estés listo para conocer realmente a Marcus, para verlo como la persona talentosa, amable y extraordinaria que es, llámame. Hasta entonces no creo que tengamos nada más que discutir. Se fue sin esperar respuesta, el corazón golpeándole el pecho, lágrimas de rabia y dolor, ardiéndole tras los ojos. Pero debajo del dolor, había algo más. Liberación. Había elegido sus valores por encima de la aprobación de su padre. Había defendido su amistad con Marcus y Lily, y se sentía bien de una forma que nada había sentido bien en años. William Hart no llamó a su hija durante 3 semanas, pero hizo algo que Eleanor no descubriría hasta mucho después. Comenzó a prestar atención. Primero revisó cada informe sobre el proyecto de restauración del Paramount. Notó la capacidad innovadora de Marcus para resolver problemas, su atención a la comunidad, su habilidad para anticipar dificultades antes de que se convirtieran en crisis. Leyó actualizaciones semanales que mostraban el proyecto consistentemente adelantado y por debajo del presupuesto a pesar del programa de aprendices que Marcus había implementado. Asistió a una reunión del consejo donde Diane, la gerente senior de proyectos que al principio había dudado de Marcus, presentó una evaluación extraordinaria. El señor Wright ha superado todas nuestras expectativas. Su enfoque de restauración es sólido y está centrado en la comunidad. Está formando a una nueva generación de artesanos mientras entrega un trabajo excepcional. Recomiendo considerarlo para contratación permanente mucho antes de que finalice el periodo de prueba. William notó que los demás miembros del consejo asentían. Incluso Harrison, quien había cuestionado el background de Marcus en enero, permaneció en silencio. Pero lo que realmente empezó a cambiar la perspectiva de William ocurrió un martes por la tarde a finales de abril. Había despejado su agenda algo casi inaudito, y decidió visitar el sitio de construcción del Paramount sin avisar. Quería ver con sus propios ojos lo que Marcus estaba construyendo. Quería entender por qué su hija estaba dispuesta a arriesgar su ya frágil relación con él para defender a ese hombre. El teatro era un hervidero de actividad controlada. Cuando William llegó, los trabajadores se movían con propósito, y la transformación ya era visible. El exterior había sido limpiado revelando hermosos detalles Art Deco, que habían estado ocultos bajo décadas de suciedad. A través de las puertas abiertas, William podía ver cómo el interior empezaba a recuperar su forma. Andamios por todas partes, el eco del trabajo cuidadoso de restauración, resonando en el espacio. Encontró a Marcus en lo que había sido el auditorio principal, ahora reducido a sus huesos estructurales. Marcus estaba de pie junto a un adolescente de no más de 18 años, evidentemente nervioso, con las manos temblando ligeramente, mientras sostenía una llana cargada de yeso. William observó desde las sombras mientras Marcus se colocaba a su lado con la voz paciente y alentadora. «Tú puedes, Jeremy», dijo Marcus. «¿Recuerdas lo que te enseñé? Presión suave y uniforme. El yeso quiere cooperar contigo. Déjalo». El chico Jeremy intentó aplicar el yeso en una sección de moldura dañada. La mano le tembló y la aplicación salió grumosa y irregular. «Lo estoy echando a perder», dijo Jeremy frustrado. «Estás aprendiendo», corrigió Marcus con suavidad. «Nadie lo hace perfecto la primera vez. Aquí déjame mostrarte otra vez». Marcus tomó su propia llana y demostró la técnica lentamente, explicando cada movimiento, cada ajuste. Luego dio un paso atrás y dejó que Jeremy lo intentara de nuevo. Esta vez la aplicación fue más suave, más controlada. «Eso es», dijo Marcus, sonriendo de verdad. «¿Ves? Tienes talento natural. Este edificio ha esperado 70 años por una restauración adecuada.
Puede esperar 5 minutos más a que lo hagas bien. Nada de prisa, solo paciencia y práctica. Jeremy lo intentó una y otra vez y poco a poco su confianza creció. Para el 5.º intento su trabajo era aceptable. Para el 10.º era realmente bueno. «Perfecto», dijo Marcus. «Acabas de aprender una habilidad que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe». El yeso tradicional es una forma de arte, Jeremy. Te estás convirtiendo en un artista. El chico se irguió visiblemente orgulloso. ¿De verdad? De verdad, confirmó Marcus. Ahora quiero que practiques en toda esta sección. Tómate tu tiempo. Si te equivocas, lo arreglamos. Así se aprende haciendo, cometiendo errores y volviendo a intentarlo. Mientras Jeremy se movía para empezar su práctica, Marcus sacó su teléfono y tomó una nota. William estaba lo suficientemente cerca para ver lo que escribía Jeremy, mostrando verdadero potencial en trabajo de yeso. Considerarlo para programa de formación avanzada. Entonces Marcus notó a William en el umbral. «Señor Hart», dijo Marcus con sorpresa en el rostro. «No sabía que vendría hoy». «Debí llamar antes», admitió William avanzando. «Quería ver el proyecto por mí mismo». «Claro», dijo Marcus. «¿Le gustaría un recorrido?» Durante la siguiente hora, William siguió a Marcus por el Paramount, escuchándolo explicar cada decisión, cada técnica de restauración, cada forma en la que estaba honrando la historia del edificio, mientras lo hacía funcional y accesible para el siglo XXI. Marcus le mostró las reparaciones de la cimentación, los pilotes helicoidales, que habían estabilizado la estructura sin dañar la mampostería histórica. Le enseñó el sistema de HVAC, instalado detrás de los sofitos decorativos invisible para los futuros espectadores. Le mostró las características de accesibilidad, los pasillos suavemente inclinados, el ascensor disfrazado dentro del antiguo hueco de servicio, el sistema de asistencia auditiva instalado en todo el teatro. «Esto no se trata solo de cumplir con los requisitos de la ADA», explicó Marcus, mientras estaban en lo que sería la zona principal de asientos. «Se trata de crear un espacio donde todos se sientan bienvenidos, donde alguien en silla de ruedas o alguien con dificultad auditiva pueda asistir a un espectáculo con dignidad, sin sentirse una ocurrencia tardía». William estudió el rostro de Marcus mientras hablaba y vio verdadera pasión allí. Un compromiso real con algo más allá del beneficio o el avance personal. «¿Por qué es tan importante para usted?», preguntó William. Marcus guardó silencio un momento pensando. «Mi esposa Yasmín era arquitecta. Solía decir que los edificios son historias hechas de ladrillo, acero y madera. Guardan recuerdos, moldean comunidades, reflejan nuestros valores. Cuando restauramos un edificio histórico, no preservamos solo la estructura. Preservamos la historia de quiénes fuimos y quiénes queremos ser». Hizo un gesto alrededor del teatro. Este edificio significó algo para la gente. Aquí ocurrieron primeras citas. Aquí celebraron familias. Aquí actuaron artistas. Cuando cerró se perdió una parte de la historia de la comunidad. Al restaurarlo, al hacerlo accesible y acogedor para todos, decimos que todas las historias importan, que el pasado y el futuro tienen valor. William se encontró asintiendo. Eleanor también cree eso, que la historia de todos importa. Así es, respondió Marcus. Por eso es extraordinaria. Él la defendió con bastante fuerza, dijo William observando la reacción de Marcus. Cuando expresé mis preocupaciones sobre su amistad, Marcus lo miró directamente. Lo sé. Ella me llamó después de esa cena, continuó William. Estaba alterada. ¿Qué le dijo usted?, preguntó Marcus. Le dije que yo soy su padre y que la amo aunque no siempre sepa cómo demostrarlo, respondió Marcus con calma. Le dije que los padres cometemos errores y que debería darle una oportunidad de mejorar, si usted realmente está dispuesto a intentarlo. William sintió que algo se quebraba dentro de los muros que había construido durante años. «¿Usted me defendió?», dijo en voz baja. «A pesar de que básicamente lo acusé de tener intenciones inapropiadas. Usted es protector con su hija», respondió Marcus simplemente. «Yo soy protector con la mía. Entiendo ese instinto». Se quedaron en silencio un momento.
Y William pensó en Eleanor, en los años que había perdido mientras construía su imperio, en las veces en que había elegido llamadas de negocios antes que un recital de danza, viajes internacionales, antes que cumpleaños, éxito profesional, antes que conexión personal. Pensó en Sara, su esposa, quien le había rogado que bajara el ritmo, que estuviera presente, que recordara que la familia importaba más que cualquier logro empresarial. Él le había prometido que cambiaría, y luego ella murió. Y él trabajó todavía más porque el trabajo era algo que podía controlar cuando todo lo demás era caos. Pensó en todas las oportunidades que había recibido, los préstamos basados en apretones de manos, las segundas oportunidades después de los fracasos, el beneficio de la duda que siempre caía del lado de alguien que se veía como el éxito debía verse, y que venía del entorno correcto. Marcus no había tenido nada de eso, y aún así estaba allí sin amargura, sin rencor, levantando a la siguiente generación, enseñándole a Jeremy no solo una habilidad, sino autoestima. Le debo una disculpa, dijo William finalmente. Marcus parpadeó genuinamente sorprendido. Señor, hice suposiciones sobre usted basadas únicamente en prejuicios. Y miedo, continuó William, forzándose a decir cada palabra. Vi su historial y vi riesgo en lugar de valor. Cuestioné su amistad con mi hija porque no podía entender por qué alguien como usted ayudaría a alguien como ella sin esperar nada a cambio. Y eso lo dice todo sobre mis limitaciones, y nada sobre su carácter. Hizo una pausa tragando lo que aún le quedaba de orgullo. He pasado mi vida construyendo un imperio, ganando millones, ganando respeto en el mundo de los negocios. Pero fallé en lo único que realmente importa: estar ahí para mi hija cuando más me necesitaba. Y cuando por fin encontró personas que sí estaban ahí para ella, intenté alejarlas, porque no encajaban en mi estrecha definición de apropiado. Marcus permaneció en silencio escuchando. Eleanor me dijo, continuó William, su voz, quebrándose, que usted le mostró más bondad genuina en 5 minutos que yo en 2 años. Y tenía razón, y me avergüenza profundamente, señor Hart, empezó Marcus. Por favor, déjeme terminar, dijo William con suavidad. Lamento haber dudado de usted, haber sospechado de su amistad con Eleanor, haber dejado que mis prejuicios me cegaran, ante lo que mi hija vio con total claridad, que usted es un buen hombre haciendo un trabajo extraordinario. Gracias por estar ahí para ella, cuando yo no lo estuve. Marcus recibió sus palabras, y cuando respondió lo hizo con una voz tranquila y compasiva. Todos cometemos errores, señor Hart. Lo que importa es si estamos dispuestos a hacerlo mejor. William asintió lentamente. Quiero hacerlo mejor. Quiero ser el tipo de padre que Eleanor merece. El tipo de hombre que merece estar en su vida. Me ayudará a aprender cómo. Marcus lo observó largo rato, luego extendió la mano. Sí, señor. Lo haré. Se estrecharon la mano y algo cambió entre ellos. No una amistad inmediata, pero sí el inicio de un respeto real. ¿Le gustaría cenar con nosotros?, preguntó William. Usted y Lily. Quisiera conocer a su hija como es debido. Y quisiera intentar empezar de nuevo con la mía. Nos encantaría, respondió Marcus. Gracias. Cuando William salió del Paramount aquella tarde, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Tal vez aún no era demasiado tarde para reparar lo que había roto, para convertirse en el hombre que su esposa creyó que podía ser, para mostrarse ante su hija, de la manera que realmente importaba. La gran reapertura del Teatro Paramount estaba programada para un sábado por la noche a principios de junio, exactamente 7 meses después de que Marcus comenzara el proyecto de restauración. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora. Más de 500 personas se habían registrado para asistir, residentes de Seattle, que recordaban haber visto espectáculos allí décadas atrás, defensores de accesibilidad ansiosos por ver las mejoras, entusiastas de la arquitectura, fascinados por la preservación histórica, y miembros de la comunidad de Pioneer Square, que habían observado la transformación día tras día. Las cadenas de noticias locales habían enviado equipos.
La alcaldesa estaba programada para hablar y Eleanor de pie entre bastidores con un vestido azul profundo que hacía resaltar sus ojos, estaba usando solo un bastón. Aquella noche, un hito por el que había trabajado durante 7 meses. La doctora Patricia Morrison le había advertido que se tomara las cosas con calma, que tuviera su silla de ruedas disponible como respaldo, que recordara que 7 meses de fisioterapia eran un triunfo pero no una cura mágica. La movilidad de Eleanor había mejorado pero no era perfecta. Podía caminar distancias cortas con un bastón, podía mantenerse de pie durante presentaciones, pero periodos prolongados de pie o caminando aún la agotaban, y sus piernas a veces temblaban por el esfuerzo. Pero aquella noche quería caminar, quería estar de pie en ese podio junto a Marcus, y mostrarle a todo el mundo, incluyéndose a sí misma, hasta dónde habían llegado ambos. Marcus apareció a su lado incómodo en un traje negro ajustado tirando del cuello como si le apretara. Lily brincaba junto a él con un vestido lavanda y su cabello trenzado en un intrincado diseño entrelazado con hilos plateados. «Te ves hermosa, señorita Eleanor», anunció Lily con solemnidad como una princesa. «Tú también, cariño», respondió Eleanor, luego miró a Marcus. «Listo, aterrorizado», admitió Marcus. «¿Y si arruino mi discurso?» «Entonces lo arruinarás frente a 500 personas que ya te quieren», dijo Eleanor con una sonrisa. «Pero no vas a arruinar nada. Vas a estar brillante». El telón se alzó y 500 personas llenaban el restaurado Teatro Paramount. El espacio brillaba con la cálida luz de las lámparas Art Deco originales, que el equipo de Marcus había limpiado y restaurado con meticuloso cuidado. Las paredes mostraban murales reparados que narraban la historia del teatro. Artistas de vodevil, estrellas del cine mudo, músicos de jazz. Los asientos habían sido retapizados con una tela que reflejaba la paleta original, y el telón del escenario, un profundo terciopelo burdeos, había recuperado su antiguo esplendor. Y en todo el espacio, integradas de forma armoniosa, estaban las características de accesibilidad que hacían del Paramount no solo un edificio histórico, sino verdaderamente inclusivo. Pasillos suavemente inclinados, lo suficientemente amplios para sillas de ruedas, áreas designadas para usuarios de sillas, en varios niveles para que pudieran elegir su vista. Sistemas de asistencia auditiva, señalización en braille, baños accesibles que parecían parte del diseño histórico y no añadidos torpes. Eleanor caminó hacia el podio, realmente caminó paso a paso, apoyándose en su bastón, pero avanzando por sus propios medios. El público estalló en aplausos, y Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban con asomar. Llegó al podio y se aferró a él para sostenerse mientras recuperaba el aliento. Marcus se unió a ella, y se quedaron juntos unos segundos, dejando que la ovación los envolviera. Finalmente, Eleanor levantó la mano pidiendo silencio, y se inclinó hacia el micrófono. Hace 7 meses comenzó con la voz firme, a pesar de los nervios. Tomé una decisión: empezar a usar los recursos que me habían sido dados para crear algo significativo, dejar de esconderme de la vida, y comenzar a construir algo que importara. Miró al público encontrando a su padre en la tercera fila con Lily a su lado, agarrada de su mano. Este teatro representa más que arquitectura. Representa lo que se vuelve posible cuando elegimos la justicia sobre el prejuicio, cuando invertimos en las personas y no solo en los edificios, cuando creamos espacios que dan la bienvenida a todos. Se volvió hacia Marcus. Hace 7 meses, ofrecía a Marcus Wright una oportunidad que debió haberle sido ofrecida años antes. No porque sintiera lástima por él, sino porque era la persona más calificada para el trabajo. Y excedió cada expectativa. Construyó algo extraordinario y formó a la próxima generación de artesanos en el camino. Marcus dio un paso adelante para tomar el micrófono y Eleanor se movió para colocarse junto a él, compartiendo el podio. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Marcus su voz, llenando el hermoso espacio restaurado. «Este edificio tiene una historia que abarca casi un siglo. Ha visto actos de vodevil y películas mudas, leyendas del jazz y conciertos de rock. Ha sido un lugar donde esta comunidad se reunía para celebrar, para llorar, para experimentar el arte juntos». Hizo una pausa, la emoción clara en su voz.
Cuando el Paramount cerró hace 30 años, se perdió una parte de esa historia comunitaria. Esta noche la estamos recuperando. Pero no solo estamos preservando el pasado. Estamos construyendo un futuro donde todos pertenecen. Donde alguien en silla de ruedas puede asistir a un espectáculo con dignidad. Donde alguien con dificultades auditivas puede experimentar una función plenamente. Donde la historia y la inclusión se fortalecen mutuamente. Los aplausos crecieron nuevamente y Marcus esperó a que disminuyeran. Eleanor Hart me dio una oportunidad cuando otros me cerraron las puertas en la cara. Marcus continuó. Ella vio mi trabajo no supuesto sobre quién era o de dónde venía. Este edificio es prueba de que cuando elegimos ver las capacidades reales de los demás, cuando juzgamos a las personas por su mérito y no por su procedencia, creamos algo hermoso. Hizo un gesto abarcando el teatro. Pero esto no es solo mi trabajo ni la visión de Eleonor. Esta restauración fue un esfuerzo comunitario. Los aprendices que ven aquí esta noche, dijo señalando a un grupo de jóvenes sentados juntos en la sección frontal, aprendieron técnicas tradicionales de artesanía mientras trabajaban en este proyecto. Ellos son la razón por la que pudimos restaurar auténticamente el estuco decorativo. Ellos son la razón por la que este edificio tendrá cuidadores que entienden su historia y se preocupan por su futuro. La voz de Marcus se volvió más firme. Este teatro ahora pertenece a todos. Es accesible, acogedor, y honra a la comunidad a la que sirve. Es la prueba de que podemos honrar el pasado mientras construimos para el futuro. Que la preservación histórica y la inclusión no son objetivos opuestos. Se fortalecen mutuamente. La ovación de pie duró más de 2 minutos. Muchas personas lloraban, incluidas varias de edad avanzada, que recordaban el Paramount de su juventud. Los aprendices que Marcus había formado se pusieron de pie juntos, claramente abrumados por el reconocimiento. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían el teatro y probaban bocadillos de los proveedores locales que Marcus había contratado, William Hart se acercó a Eleanor y Marcus. Había cambiado en los últimos 2 meses desde aquella cena difícil. No de forma drástica, pero sí notable. Sonreía más. Hacía preguntas en lugar de dar órdenes. Y había desarrollado una amistad genuina con Lily, quien lo llamaba Abuelo William, con la naturalidad de alguien que nunca había aprendido a impresionarse por la riqueza o el poder. Eleanor. Marcus, dijo William con una voz cálida. Esto es extraordinario, verdaderamente extraordinario. Gracias, papá, respondió Eleanor. William se volvió hacia Marcus. Señor Wright, me gustaría hablar sobre hacer permanente su puesto. Sé que acordamos un periodo de prueba, pero francamente, eso resulta insultante a estas alturas. Usted ha demostrado más que suficiente. Quisiera ofrecerle un puesto permanente como director de preservación histórica y construcción adaptativa, con un salario de 120,000 anuales, beneficios completos y la autonomía para dirigir su división como mejor le parezca. Los ojos de Marcus se abrieron con asombro. Señor Hart. Gracias. Sí acepto. Bien, dijo William estrechándole la mano. Porque tenemos 17 edificios más en diversas ciudades que necesitan su experiencia. Pero más importante aún, quiero que me ayude con otra cosa. ¿Con qué?, preguntó Marcus. Voy a dejar el cargo de CEO de Hart Technologies, dijo William. La cabeza de Eleanor se volvió hacia su padre en un latigazo de sorpresa. Con efecto, en 6 meses, continuó William. Eleanor asumirá el liderazgo. Papá. Empezó ella, pero William levantó la mano. Déjame terminar. He pasado toda mi vida construyendo un imperio. Y en el proceso descuidé lo que realmente importaba: estar presente para mi hija, usar nuestros recursos para generar cambios reales, en lugar de acumular riqueza. Tú me has mostrado lo que Hart Technologies podría ser, no solo una empresa rentable, sino una fuerza para el bien. Miró a su hija con una expresión que contenía quizá lágrimas. Quiero dedicar el tiempo que me queda a reparar daños. A hacer trabajo que importe. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Eleanor con cautela. Perdonar deudas médicas, dijo William. He estado investigando.
La deuda médica es la principal causa de bancarrota en Estados Unidos. Millones de familias se están ahogando por haber tenido la osadía de enfermarse. Quiero crear una fundación que compre y perdone deudas médicas para familias que no puedan pagarlas. Miró a Marcus. Como la tuya. Como miles de otras. No es caridad. Es corregir una injusticia sistémica. Marcus sintió que la garganta se le cerraba. Señor Hart, eso es increíblemente generoso. Ya era hora, respondió William. Pero necesito orientación de personas que entienden lo que es cargar ese peso. Marcus, me gustaría que formaras parte del consejo asesor de la fundación. ¿Nos ayudarás a hacerlo bien, Marcus? Miró a Eleanor, quien asintió con ánimo. Sí, señor. Sería un honor. William sonrió una sonrisa auténtica que transformó su rostro normalmente severo. ¿Bien? Ahora, ¿dónde está mi nieta Lily? Me prometió mostrarme los murales de cerca. Mientras William avanzaba por la multitud buscando a Lily, Eleanor se volvió hacia Marcus con lágrimas desbordando por su rostro. «Eso realmente acaba de pasar», susurró. «Creo que sí», respondió Marcus igual de atónito. «Tu padre acaba de ofrecer perdonar deudas médicas a familias como la mía», dijo Eleanor asombrada, «y acaba de hacer permanente tu puesto, y ponerte en el consejo de su fundación, y llamar a Lily su nieta». Se quedaron juntos viendo cómo William se arrodillaba para ponerse a la altura de Lily, mientras ella le explicaba con entusiasmo cada detalle del mural, que había ayudado a diseñar una sección que mostraba a familias diversas de distintas épocas, disfrutando de presentaciones en el Paramount. «Hicimos algo bueno aquí», dijo Marcus en voz baja. «No solo el edificio, todo lo demás. Tu padre está cambiando. Los aprendices tienen nuevas habilidades y esperanza para sus futuros. La comunidad recuperó su teatro. Y tú y yo». Su voz se fue desvaneciendo. «Y nosotros», terminó Eleanor suavemente, «encontramos familia cuando más la necesitábamos». «Sí», asintió Marcus. Eleanor entrelazó su brazo con el de él, un gesto de amistad, de solidaridad, de un vínculo de familia elegida que corría más profundo que la sangre. «Gracias, Marcus», dijo. «Eleanor, por cantarme en mi cumpleaños, por verme cuando me sentía invisible, por permitirme ser parte de tu vida y de la vida de Lily». «Gracias a ti», respondió Marcus, «por darme una oportunidad justa, por usar tu privilegio para abrir puertas en lugar de protegerlas, por ser el tipo de persona que convierte el dolor en propósito». Se quedaron de pie en el magníficamente restaurado Teatro Paramount, rodeados de una comunidad que celebraba no solo un edificio, sino la posibilidad del cambio, y sintieron el peso de lo que habían construido juntos. No solo un proyecto de restauración, sino algo mucho más importante. La prueba de que la bondad se expande. De que usar el privilegio de manera responsable puede transformar vidas. De que la familia elegida importa tanto como tal vez más que la biológica. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y una empatía que llega al corazón.